Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América, te doy el testigo. Muy buenas noches. Alma, tenías razón, antes que te vayas, tenías razón. El jueves era como tú decías en la arrancada, así que las mujeres siempre tienen su sexto sentido. Vamos a ver qué sucede. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes están observando acá, todo esto es bastante notorio, lo que nos estaba explicando Alma, con todo el proceso que tiene que ver con, como ustedes ven, la caída del mercado, el mercado cayendo 3.58% del Nasdaq, estuvo peor, estuvo 6 y tanto por ciento abajo. Nosotros creemos, dentro de lo que hemos examinado, que es bastante riesgoso volver a tomar posiciones hacia la baja, lo que normalmente se llama posiciones cortas, porque ya el presidente Trump nos mostró los colmillos. Él básicamente está trabajando por lo que es la clase trabajadora en los Estados Unidos, pero no piensen bajo ninguna circunstancia que a él no le importa cuál es la evaluación que el mercado de capitales hace de su gestión. De hecho, en las ruedas de prensa que hemos visto durante el día de hoy, hemos observado una cantidad de información que tiene que ver con el comportamiento del gabinete. Más temprano hoy tuvimos esa apreciación directa donde los medios de comunicación hicieron una cantidad de preguntas. Recuérdense que son las 3:04 de la tarde, le ponemos un poquito de velocidad, vamos a ver la sinopsis, los índices, los sectores. ¿Cuáles son esos titulares del día que realmente me hicieron voltear la mirada como manejador de dinero? ¿Dónde están los indicadores económicos del día de hoy, que fue el número de la inflación en los Estados Unidos? Además de algo que se llama el Jobless Claim, ¿qué creemos que puede pasar? ¿Qué viene mañana? ¿Qué nos dicen algunos de los mejores analistas sobre lo que están observando? Y no solo eso, sino que vamos a tener el día de hoy a una de las personas que se encarga de estar enfrente de la máquina haciendo negociaciones un poco más, digamos, como se dice en el argot, come candela, porque eso se mueve como una candela, así mismo, como un fuego. Él nos va a estar hablando más tarde al respecto. Fíjense bien, como les digo yo, es interesante que si tiene un amigo o un compañero que quiera aprender de finanzas realmente en español, donde nosotros tenemos la misma información que usted probablemente ve en los canales especializados de economía y finanzas, que lo traiga para acá. Mucho más importante aún es el hecho que durante las próximas generaciones la transferencia de riqueza de los más viejos a los más jóvenes es enorme y de eso no se salva el mundo hispano parlante. ¿Qué dijo Trump en la última rueda de prensa? Habló de los trabajos, habló de la agricultura y de la hotelería. Interesante lo que dijo, porque indudablemente eso pone algunos movimientos en los sectores. Dice que se necesitan trabajadores en la agricultura y que no es un secreto que también lo necesitan en hotelería, algo que podría suavizar, para que ustedes tengan una idea, todo lo que tiene que ver con el tema de inmigración, que muchos les han dicho al presidente Trump que es un tema fundamental para el crecimiento económico de una nación. Y que efectivamente toda esa gente que está aquí en los Estados Unidos, que como él se dice, lamentablemente no tiene la regularización dentro de sus documentos, para no llamarlos ilegales, porque realmente hay una línea fina, somos hispanoparlantes, entendemos el proceso, es bastante delicado, además que yo me identifico con los latinos y yo sé lo que sucede en nuestros queridos países y por qué la gente tiende a venir, no son criminales. Tengo que defenderlos abiertamente. Sí, hay algunas manzanas podridas donde lamentablemente pagamos justo por pecadores, pero hay una realidad donde los Estados Unidos se han nutrido de esa mano de obra que ha venido siempre de la mano de la inmigración. Pues Donald Trump hablaba efectivamente de cómo podría relajar los temas de la agricultura y los temas de la hotelería. Además que en otro orden de ideas dicen que es interesante también, Donald Trump le ganó una batalla a algunas firmas legales que habían violado ciertas cosas desde el punto de vista de los clientes que representaban. Imagínense las 10 o 20 firmas más grandes de los Estados Unidos y quedan dentro de eso que se llama en inglés un settlement, un acuerdo legal, horas por usar por parte de la administración, por parte inclusive del candidato que ganó, que fue Donald Trump. Pues Donald Trump dijo que efectivamente iba a usar ese cupo que tiene de horas legales a su favor para que esas firmas ahora trabajen en los acuerdos a los cuales hay que llegar de cara a las negociaciones con los aranceles, algo que es muy interesante porque ellos no cobrarían por esto, pero estarían trabajando en pro de lo que son los Estados Unidos. Fíjense bien de lo que está pasando, que es interesante, porque como yo conversaba antes de lo que es la arrancada de la extensión del cierre de Wall Street, que mi compañera Alma excelentemente, tengo que felicitarla aquí en público, hace una apreciación enorme de lo que está pasando en todo el proceso. Esto es un trabajo de equipo, esto es un trabajo que iniciamos en la ciudad de Miami,
donde estamos en lo que se llama Negocios TV América, pero vuelvo a repetirlo, todos totalmente engranados para poder llevarles a ustedes la mejor información en español, y no se trata que es la mejor, sino la más real desde el punto de vista del sentimiento, del olfato institucional que debe permeabilizar a todos nosotros que somos obviamente las masas. Fíjense esto, el sentimiento del mercado mejoró, como usted sabe, notablemente, eso con respecto a lo que teníamos hace unos días atrás. Sin embargo, algunos de los pesimistas nos van a tirar piedras y atacar de que el mercado está cayendo. Para que tenga una idea, 4% el Nasdaq, 3.27%, el Standard & Poor's 500, como ven a mi pantalla al lado, todo rojo, pareciera allí que hubiese sangre puesta en términos de cuadros, y tiene usted el Dow Jones cayendo 2.53%. ¿Qué es lo importante? Que es muy peligroso, ya que esa mejora del sentimiento fue interesante de que usted estuviese yendo corto. Sí, efectivamente, hay muchos que están vendiendo la parte alta del rango. Se fija un rango en esa lateralización de las curvas, pero es muy difícil porque son computadoras que fijan el rango en ciertos niveles donde obviamente se ubicó el precio más alto el día de ayer, el día de hoy, en cuanto al Standard & Poor's 500, que es el índice más representativo del mercado, aunque los tres índices no son iguales cuando nos referimos al Dow Jones, a lo que es el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq, son los que representan la radiografía del mercado. No podemos olvidar indudablemente el Russell 2000, que tienen las 2.000 compañías más importantes en un ciclo o en un nicho mediano de capitalización bursátil. Y después tenemos lo que tiene que ver con el VIX, que es indudablemente todo lo que tomamos en cuenta desde el punto de vista del índice del miedo o de lo que se llama la volatilidad implícita. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos estado observando, vemos a muchos que a pesar de la variación del volumen, están ahora acumulando, no están distribuyendo. Fíjense ustedes, desde el término estadístico, cómo se dice. Distribuir significaría vender, distribuyo mi paquete accionario. Acumular, obviamente lo puede entender, estoy acumulando ese paquete accionario. Estamos viendo acumulaciones más que distribuciones. Habría que ver lo que se llama el market breadth, que es básicamente cuando usted tiene las 500 compañías, cuántas me suben y cuántas me bajan. Entonces, si obviamente me suben más, el market breadth es supuestamente, espero que lo esté traduciendo o pronunciando bien, es fundamentalmente cuál es ese sentimiento de ganadoras contra perdedoras en lo que respecta al día. Muy importante porque son indicadores. Cada una de estas cositas se le meten a los sistemas y a las máquinas. Las máquinas buscan, como se dice por ahí, patrones de conducta, y esos patrones de conducta, para que usted tenga una idea, nos hacen entender de manera clara cómo es que se está formando la curva de hacia dónde van las acciones. Recuérdese también algo, no lo pierda de vista. Pueden haber posibles exenciones a algunas empresas en todo este proceso de los aranceles, lo que podría favorecer acciones y evitar caídas mayores en el corto plazo. Además, y eso nos llega a la sala de redacción, como yo le digo, de lo que es la tribuna de Negocios TV América, los inversionistas serios prefieren, ante las incertidumbres y los posibles anuncios positivos que pudiera tener el presidente Trump cuando hace negociaciones, que tengamos cuidado y no estemos en la parte corta, porque este mercado pudiese subir interesantemente dentro de todo ese proceso y nos pudiese efectivamente dejar allí a más de uno con los crespos hechos. Fíjense ustedes bien que el impacto de este 2 de abril, como decimos, va a marcar una huella duradera. Las empresas y los gobiernos recordarán este choque por muchísimo tiempo. Usted también, que nos estuvo viendo en la transmisión especial que iniciamos a la medianoche, hora de los Estados Unidos, hora del este, hora de Nueva York, el día 9 de abril, y todo lo que hicimos con ustedes el día de ayer, en un día histórico que cambió al mundo, que lo puso, como se dice por allí, patas hacia arriba, y que definitivamente las máquinas, los manejadores de dinero, las compañías, los vicepresidentes de finanzas están poco a poco entendiendo qué es lo que pueda pasar. Ya sabemos que las estimaciones de beneficios por acción para este año parecieran muy difíciles de precisar. Lo conversaba yo con algunos compañeros, porque como nosotros no tenemos las reglas claras, lo que va a empezar a suceder en esta temporada de reportes de ganancias que comienza mañana con JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo, que son tres compañías que cotizan en la bolsa, es que no podemos saber exactamente dónde se ubica ese nivel específico donde deberíamos estar para poder hacer una valoración. Fíjense ustedes algo interesante e importante. Por cierto, me llegan las noticias que la energía
Y la tecnología son los peores sectores ahora mismo que hay en términos de lo que está cayendo el día de hoy. La energía me está cayendo casi un 7%, diferentes obviamente sectores. La tecnología me cae un 4.9%. Nuevamente el Nasdaq, mientras estamos hablando, está 4,5% a la baja. Vuelvo a repetir que mi compañera Alma lo dijo hoy. Víctor, va a ser un jueves negro, y el jueves se quedó negro porque es muy difícil que faltando alrededor de unos 46 minutos y tanto para que el mercado cierre oficialmente. Son las, recuerden, 9:13 de la noche hora de Madrid, son las 3:13 hora del este de los Estados Unidos, 1:13 en mi queridísima Ciudad de México, y bueno, de todas las capitales de donde nos ven. Complicado que el mercado se dé la vuelta, más bien el mercado debería quedarse en este acordeón, algunos, como les digo, pescando, pero hay demasiada incertidumbre. Quiero que nos pongamos aquí oído al tambor porque es bien interesante. Hay algo que se llaman las Earnings Per Share, EPS, que básicamente forma parte de la valoración del índice más representativo del mercado, que es el Standard & Poor's 500. ¿Por qué les cuento esto? Porque es fundamental esos números y esos múltiplos. Vamos a tratar de hacer una metáfora, voy a quitar aquí para que usted vea mi cara, vamos a tratar de hacer una metáfora de una pizza. Y en esa pizza, imagínense que hay 500 diferentes trocitos de pizza, cada uno más grandes o más pequeños dependiendo del valor de capitalización, que es el valor de mercado de una compañía. Usted multiplica las acciones en circulación por el precio y le da si la pizza es más grande o más pequeña. Nvidia, Apple, Microsoft tienen los trocitos más grandes de la pizza. Entonces, para que usted lo pueda comprender, esto le interesa mucho a quienes estamos dentro del mercado, que es la valoración del mismo. Usted tiene dividendos en cada uno de esos pedacitos. Esos números se ubican hoy cuando usted los suma por cada pedacito, por cada acción, entre 245 y 250, y usted lo multiplica por un múltiplo. Si usted multiplica básicamente 200 por 20 le da 4.000. Ahorita estamos en 255. Si usted lo multiplica por un múltiplo de 20, de 21, de 18, de 19, es como se hace la valoración matemática de dónde se debería ubicar el índice más representativo del mercado. Algunos dicen que pudiésemos estar tan altos con múltiplos de 21, lo que nos arrojaría una valoración de todos esos trocitos de pizza en alrededor de 270, y que el número, a pesar de que es elevado, pudiese estar en los niveles actuales donde vemos el Standard & Poor's 500 en alrededor de los 5.269. Recordemos también, se los pongo aquí en pantalla, vamos a ver si lo puedo buscar rápidamente. Es una imagen que teníamos allí guardadas para ustedes, donde nosotros estábamos observando, creo que no la tenemos aquí en pantalla, estábamos observando, lamentablemente no la tengo todavía acá, pero era una imagen importante que decía cómo se habían valorado los nuevos lugares a donde debería llegar el Standard & Poor's 500 en el supuesto de que estas firmas de inversión tuviesen claramente hacia dónde íbamos. Otra de las cosas que nos llama la atención el día de hoy es el hecho de que la compañía US Steel, que es una compañía de acero de los Estados Unidos, cayó estrepitosamente porque el presidente Trump se niega a que esa compañía sea comprada por una, compañía japonesa de nombre Nippon Steel, porque dice que no le interesa que eso esté en manos de los japoneses, que es una empresa muy especial para los Estados Unidos. Pero aquí lo interesante y lo importante son todas las cosas que tienen que ver con el proteccionismo. Fíjense bien, el mundo durante muchos años nos vendieron la narrativa a ustedes, pero en Europa, en el caso obviamente de Madrid, venimos del idioma español, venimos los que estamos en la América Latina. Yo crecí en la América Latina, emigré a los Estados Unidos, pero todos nosotros crecimos con la idea de la globalización. Lo que sucedió el día 2 de abril, donde Donald Trump lo llama el Liberation Day, es un proteccionismo, donde los países tienden a tratar de mantenerse cerrados con lo que serían, dentro de una u otra manera, los aranceles. Sin embargo, lo que él predica es que estos aranceles realmente se habían puesto en contra de los Estados Unidos porque el mundo no estuvo totalmente abierto a lo que era la globalización. Tiene razón en cierto sentido, pero que usted no ve una cantidad de vehículos en Europa como ve vehículos europeos en los Estados Unidos, y eso es muy importante porque en definitiva trataría de frenar lo que es fundamentalmente el libre comercio. Es muy interesante e importante porque esa compañía de la cual yo le estaba hablando, efectivamente, que tenía que ver con todo lo que existía en esa oportunidad que tiene que ver con el hierro, el aluminio, es muy importante para el país, el acero,
y es muy importante para lo que Donald Trump llama un ejemplo interesante de lo que sería la reindustrialización de los Estados Unidos. A pesar de que él paraliza las tarifas por alrededor de 90 días, sigue insistiendo de que los Estados Unidos va a estar en un proceso importante de reindustrialización y por eso se niega a que estas personas pudiesen estar básicamente de una u otra forma tratando de obtener todo lo que tiene que ver con esta planta que se llama US Steel. Muy importante porque este nivel de proteccionismo es lo que tiene muy asustado al mercado de capitales y nosotros creemos fehacientemente que dentro de ese proceso van a venir algunas cosas interesantes, importantes, que tienen que ver con la manera en cómo ese proteccionismo nos puede causar daño desde el punto de vista inflacionario, pero la manera en cómo ese proteccionismo pudiese ayudarnos a que haya una cantidad de reglas claras. Es cierto, y yo siempre he mantenido esto independientemente de la opinión que tienen muchos, porque estamos en una democracia a nivel mundial, todos podemos opinar al menos por las redes sociales. Es interesante que se observe que la percepción que tenemos acá en Estados Unidos es que Donald Trump pareciera estar en el camino correcto desde el punto de vista de pedir reglas claras. Lo difícil es, como yo le decía a ustedes, la velocidad del cambio, porque usted no puede reindustrializar a lo que es los Estados Unidos basándonos efectivamente en ese proceso importante. Quiero que ustedes vean algo ahí en pantalla que me llama muchísimo la atención. Tiene que ver con cómo se están comportando lo que se llaman las magníficas 7, ¿verdad? Y si usted se da cuenta ahí en pantalla hay una línea azul importante e interesante que tiene que ver con Meta. Yo le pongo eso a ustedes porque a pesar de que el Nasdaq está cayendo prácticamente 4% el día de hoy, el Nasdaq mide todo lo que tiene que ver con la tecnología, la acción que más me está aguantando todo ese reflujo de caídas que hemos visto durante la incertidumbre en las últimas 7 semanas, máxime cuando tenemos el VIX ubicándose en 43 puntos, es decir, sumamente alto con respecto a la media donde se puede ubicar. Esa acción es la que pareciera donde defensivamente, es decir, para defender el portafolio, el dinero se estaría yendo. Y a mí me gustaría que la dejáramos ahí como cuando hacemos, en Argentina dicen los asados, en Venezuela dicen las parrillas, me imagino que también en España se les llama asados. Bueno, cuando usted pone lo que serían los chorizos en la parte de atrás de la parrilla, es como se llama en el back burner. Dejemos a Meta ahí guardada, porque Meta va a ser una acción que básicamente se debería comportar bien en este 2025 y ellos probablemente van a estar haciendo algunos movimientos para mantenerse así, ahora que se dan cuenta que efectivamente, para que usted también tenga una idea de todo el proceso, aguantan valor. Ellos en toda la incertidumbre han aguantado valor. Si hoy tenemos a las tecnológicas cayéndonos alrededor del 4.3%, 3.91% el Nasdaq, cuando hablo entre el 4.3 es uno de los sectores de tecnología que se miden con otros de los ETFs que van especialmente al área de tecnología. Tenemos que tomar en cuenta que Meta no está contribuyendo a esa caída porque probablemente, no sé si le puedo pedir al equipo de producción que me ponga la acción de Facebook de Meta, esa caída no es tan fuerte en esa compañía en particular. Cuando usted la compara con las magníficas 7, alrededor de las otras 6, pues indudablemente usted se está dando cuenta que mantiene su valor. Eso es importante e interesante porque hacia allá es donde está pintando el dinero. Muchas gracias. Y usted tiene la acción de Meta, que efectivamente muestra que la caída es menor a como han sido otras caídas en tecnología. Usted le tiene que prestar atención porque las máquinas, olvídese de que usted habló conmigo, las máquinas están totalmente ojo avisor con respecto hacia qué está aguantando valor. La volatilidad no cae, la volatilidad sigue alta, la volatilidad no cambia. Y aunque ellos están comprando, es muy importante que mantengamos dentro de todo este proceso todo lo que tiene que ver con cómo protegemos los portafolios. Fíjense bien, desde el punto de vista de los sectores, veo aquí en pantalla que el sector que obviamente me está cayendo estrepitosamente es la energía. Y me llama mucho la atención lo que tiene que ver con la energía por el hecho importante de que hay algunos riesgos geopolíticos, porque eso que se conversaba con respecto a la cesación de hostilidades entre Ucrania y Rusia no ha pasado. Y recuérdense ustedes algo interesante,
Ya les voy a poner ahí, les voy a dejar ahí en pantalla la imagen que perfectamente la hemos conseguido, que es la imagen de todos estos analistas que dicen hacia dónde va el Standard & Poor's 500. Mientras les pongo esas imágenes y se las explico rápidamente, recuerde usted que el sábado hay exactamente una reunión muy importante donde efectivamente estarían hablando representantes de Irán con los Estados Unidos y donde ya el presidente Trump habló y dijo, bueno, si nosotros no llegamos a un acuerdo dentro de todo este proceso, sepa usted que los iraníes tienen la carta de nosotros para que le caigan a bombazo a las instalaciones nucleares de Irán. Y punto. Eso es lo que él quiso decir. No lo dijo así, pero más o menos eso es lo que se tiene que leer entre líneas. La lógica que las máquinas están tomando es el petróleo está barato. ¿Por qué? Porque usted tiene un riesgo geopolítico más que proporcional que va a reflejarse justamente en el estrecho Hormuz, que es lo que podría afectar el flujo mundial y cómo los iraníes tenderían a defenderse para pedir no nos caigan encima. Entonces, como es muy importante, muchos le están prestando atención a que esta caída del petróleo es momentánea. Obviamente hay un riesgo de recesión, pero también usted tiene a la banca importante como Goldman Sachs diciendo lo pasó del 70 al 60, al 50, al 40 y tanto, porque obviamente tenemos al presidente Trump en la Casa Blanca y a la hora de que el avión se le vaya muy abajo, él va a volver a tratar de rescatarlo. Así que le prestemos atención al petróleo, que es muy importante. En pantalla tenemos esta cantidad, y perdonen que estoy un poco enfermo, por eso es que a veces me tranco un poco, porque bueno, todos estamos de una u otra manera trabajando sobre la marcha, pero como ustedes saben, hay que prestarle atención al mercado y a veces uno no le presta atención a uno mismo. Fíjense bien lo interesante. Ustedes ven a Bank of America, Oppenheimer, a JP Morgan Chase, a UBS, a TD Bank Security, que es Toronto Dominion Bank, a Goldman y a Wells Fargo. Y si ustedes ven las dos columnas, la columna que usted tiene más hacia afuera, la columna que usted tiene hacia el lado izquierdo, efectivamente le está diciendo, y obviamente puede ser hacia el lado izquierdo de la pantalla, usted tiene una columna abierta donde dice cómo estábamos anteriormente, estábamos bien altos con respecto a Oppenheimer y a Bank of America y todas han caído. El índice se ubica ahora mismo en alrededor de los 5.273, porque ellos están midiendo el índice cash, el índice del spot, no el futuro, sino todo lo que tiene que ver con lo que se negocia día tras día. Algunos dicen, como JP Morgan, que no importan los bandazos que vamos a dar, que vamos a cerrar aquí. Algunos dicen, como sería el caso de Oppenheimer, que vamos a ir tan alto como cercano a los 100.000, lo que daría una ganancia alrededor del 15-18% de donde estamos ahora. Muy interesante e importante, porque la realidad es que aunque ellos hagan todas esas valoraciones, cuando yo les explicaba, y por eso se los ponía allí, cuando yo les explicaba todo lo que tenía que ver con la pizza, es muy importante e interesante que usted tome en cuenta que dentro de ese proceso no había ningún tipo de oportunidad de estar totalmente seguro de por dónde iba el camino de la valoración de las compañías, si es que de una u otra forma no tenemos la oportunidad de poder tomar en cuenta dónde está ese múltiplo de ganancias o de dividendos por acción y dónde está el múltiplo mediante el cual, valga toda la redundancia y el trabalenguas, lo multiplico para que me dé ese nivel de los 5.000 y tantos, que es como se calcula. Mire, no es tan fácil, pero cuando usted lo ve calmadamente no es tan complicado. Importante, pasando a los titulares. Vamos a sacar la mirada de lo que serían todos estos aranceles y vamos a pasar efectivamente a todo lo que tiene que ver con los titulares que me están haciendo que yo voltee la mirada. Uno, que la Unión Europea podría retrasar, como ya lo hizo, la aplicación de los aranceles y tratar de buscar la diplomacia, ¿verdad? Eso es importante, sí es importante, porque la Unión Europea se va a seguir convirtiendo en un aliado de los Estados Unidos y los Estados Unidos jamás se va a salir de la OTAN. Esto es otra arma de negociación, pero para que usted tome en cuenta todo lo que está haciendo la administración Trump, enfilado con todo lo que tiene que ver con la parte china, a mí me gustaría que usted tomara en cuenta allí todo, no, esta es la parte de las tarjetas de crédito. Voy a montarle otra imagen, me va a perdonar que no le he montado la imagen correctamente. Lamentablemente sí, esta es la imagen que le voy a mostrar a ustedes. Esta imagen que tenemos habla de que Goldman Sachs, fíjese lo interesante de esa imagen, de esa cosa que usted tiene ahí con cuadritos rojos, de que Goldman Sachs redujo los pronósticos de crecimiento para el Producto Interno Bruto de China porque resulta que su primer comprador les está poniendo unas tarifas del 145%. Resulta
que en ese gráfico dice que los Estados Unidos trae alrededor de $500 billion, casi 500.000 millones de dólares de productos chinos para los Estados Unidos. Entonces lo importante es que empecemos a analizar cuáles son los estados de la Unión en los Estados Unidos que importan más de China. Usted tiene a Texas, usted tiene al estado de Illinois, que es lo que ve ahí en rojo carmesí, como se dice en los colores principales. Usted tiene a California e indudablemente usted tiene que tomar en cuenta que ahí hay centros de acopio, inclusive de los grandes importadores, como serían probablemente Amazon y otra cantidad de compañías que traen y distribuyen para todos los Estados Unidos. Es importante porque Goldman Sachs reduce los pronósticos, pero lo que me llama muchísimo la atención, para que usted entienda de que el mundo quizás no cae en esa recesión mundial que muchos dicen, estábamos hablando de 4.5% de crecimiento y Goldman Sachs, con todo lo que está pasando, me lo reduce al 3.8 o al 4. Eso no es nada. China sigue creciendo y eso es muy importante porque con el crecimiento chino nosotros pudiésemos tomar en cuenta, ahí le voy a poner una en la pantalla, quiero que por favor me lo deje el equipo de producción, tiene que ver con las tarjetas vientes en los Estados Unidos, que es otra parte importante que está pasando con la deuda, que a veces olvidamos de decirlo y que es una cosa latente que sí pudiese rescarrilar el mercado, porque puede pasar, que es la morosidad. Fíjese usted lo que le decía un segundito con respecto a China. China me va a seguir creciendo, así que hay alguna información que nos llega de que el mundo no va a caer en recesión, de que Donald Trump no lo va a dejar caer en recesión y que efectivamente habrá un dolor por el comercio internacional, pero que el mundo no está allí. Son las 3:29 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Quiero que tomemos en cuenta todo lo que tiene que ver con esta información que le voy a dar, que está en pantalla, que tiene que ver con el tarjetaviente en los Estados Unidos. Usted que me está viendo de afuera, fíjese el problema tan grave que tenemos acá. El porcentaje, según lo que dice, lo que les estoy contando, de tarjetas de crédito activas que solo realizan el pago mínimo, alcanzó el nivel más alto en los últimos 12 años, lo que quiere decir que la gente está realizando un pago mínimo, es lo único que está pagando, y eso es una señal clara para que usted tenga esto bien claro en su mente, de estrés financiero. Creo que cuando estaba leyendo lo que les voy a informar, el 11.1% de las cuentas activas solo hicieron el pago mínimo en el cuarto trimestre, y esa cifra aumentó desde un poquito menos del 11% en el tercer trimestre. Se los barajeo bien. En el último trimestre, el 11.1 hizo pago mínimo. En el tercer trimestre del 2024, el 10.9, lo que quiere decir que en los Estados Unidos hay una situación importante y el porcentaje de cuentas con más de 90 días de atraso también sufrió un récord histórico. Mira, ahí usted le tiene que poner la atención al problema que estamos teniendo. Si nosotros caemos inmediatamente en una debacle donde se pierden empleos, y eso lo tiene que haber visto indudablemente el secretario del Tesoro, que le gritó prácticamente al oído a Donald Trump, trata de negociar porque se nos puede hundir esto horriblemente. Esto efectivamente puede traer una cesación de pagos que muestre la fragilidad financiera del sistema en los Estados Unidos, que como usted sabe, que está fuera de los Estados Unidos, porque tenemos una audiencia enorme en México, en todo lo que es Colombia, Perú, Chile y por supuesto en Madrid. Indudablemente este país se basa en el consumo, es la locomotora que le da ese sitial de honor desde el punto de vista económico, ese sentimiento deteriorado que estamos observando a raíz de la incertidumbre puede pasar factura. Así que yo creo que estos indicadores son claves, son importantes. Vamos exactamente a ver cuáles son las otras áreas y le voy a cambiar aquí rápido la imagen para que pongamos la imagen indudablemente de lo que nosotros estamos observando dentro de esos titulares desde el punto de vista de los aranceles. El Wall Street Journal, recuérdense que cuando yo les doy esta noticia a ustedes van a Google y lo ven por todos lados. Yo les estoy dando la fuente original. Trump se sintió alarmado, dice el Wall Street Journal, ante la posibilidad de una calamidad financiera y de una depresión. Él aceptaba la idea de la recesión, pero el presidente reconoció en privado que su política comercial podría desencadenar una extraordinaria depresión. Y eso él no lo quería. Esos son los rumores que dice y lo reporta el Wall Street Journal. En la parte geopolítica, Bloomberg, que es una importante noticia muy importante que todos ustedes conocen, dice que el miércoles, que fue el día de ayer, Trump reiteró que consideraría, por eso les estoy hablando del petróleo, no es que me lo contó un amigo mío, yo siempre hago esta anécdota
3:32 de la tarde hora del este de los Estados Unidos. Trump consideraría una acción militar contra Irán si intentara este último adquirir un arma nuclear, y Panamá, según el Wall Street Journal, por otro lado, dice que espera que la visita esta semana del secretario de Defensa, apellido Hegseth, y las concesiones hechas a Estados Unidos sean suficientes para apaciguar y lograr que la Casa Blanca deje de ejercer presión sobre lo que sería Panamá. En el consumo, a todos ustedes que están viajando por todas las partes del mundo y que están comprando probablemente sus pasajes, este es momento para que estén a visor, porque resulta que Air France y KLM anuncia que reducirá los precios debido a la debilidad de la demanda en las rutas transatlánticas. Esas son las rutas que van de América Latina hacia Europa y viceversa. Y Reuters dice que Amazon ha dejado con los crespos hechos a algunos vendedores chinos, y ya lo dijimos el día de ayer, pero entre líneas el problema es mayor. Y el problema es mayor porque fundamentalmente lo que nosotros estamos observando ahora mismo es que esto no cambia rápidamente y hay una paralización. Yo no me he metido todavía en Amazon, pero le invito a que por favor, mientras yo quito la lámina, usted vaya y se meta en Amazon, porque efectivamente, para que usted tenga una idea, es probable que usted vaya a comprar lo que usted compraba en el pasado y no lo consiga. Esto es muy importante y muy interesante, y ya entonces en el programa de hoy hemos cubierto la sinopsis, cómo están los sectores. Repito, el que más me está cayendo es la energía y es donde probablemente lo podrían comprar, aunque recuérdense que es un sector perdedor. En el corto plazo está perdiendo el Nasdaq 4.28% abajo, el Dow Jones 2.70%, nuestro queridísimo general, como llamo yo jocosamente al bono, a 10 años, y me quedé callado yo porque acabo de verlo y lo veo en 4.40, me asusta, porque los chinos y los japoneses, ya esto no es un rumor, ellos están saliendo de los papeles del Tesoro americano, y los rumores, para que usted esté en cuenta de todo esto, es que hay una crisis en el mercado privado de los Estados Unidos, y entonces usted tiene que tomar en cuenta lo siguiente, que si efectivamente el petróleo pudiese acarrear una cantidad de gente comprándolo, porque si usted tiene un problema y escuche, esto es lo que usted hace cuando viene a ver el programa de televisión. Nosotros hacemos el análisis en vivo, esto es lo que nosotros hacemos. Cuando estamos viendo las pantallas, cuando nos pasa la información, cuando usted está haciendo eso, estoy tratando de maniobrar con respecto a las máquinas. Si usted tiene este problema, la Reserva Federal no le queda otra opción que empezar a ir al mercado secundario a comprar y demandar papeles, porque hay una crisis donde están paralizados los que otorgan créditos, y eso es lo que estamos viendo en otros lugares, y ese es el temor que hizo la paralización de la implementación inmediata de los aranceles, de la forma como lo había planteado Donald Trump, pero el mercado está sumamente resentido en cualquier momento, y por eso es que yo le digo que usted no puede ir corto. En cualquier momento sale el Banco Central a auxiliar a alguien que está en peligro, porque necesita auxiliarlo, porque no puede tener una crisis bancaria, y entonces este papel indudablemente baja de rendimiento, pueden recortar las tasas de interés y el petróleo me puede subir. Fíjense bien, desde el punto de vista de los indicadores económicos, rápidamente el día de hoy, nosotros tenemos que dejarles saber a ustedes algo que es importante y es interesante desde lo que pasó con CarMax. CarMax el día de hoy nos deja saber que a pesar de que sus ganancias subieron estrepitosamente, ellos tienen mucho miedo hacia el futuro en cuanto a lo que es el Jobless Claim, que es fundamentalmente, yo voy a cambiar aquí la lámina con el permiso del equipo de producción, voy a poner rápidamente la lámina, gracias, que tiene que ver con lo que sucedió el día de hoy. Efectivamente, nosotros vemos básicamente todo lo que tiene que ver con el índice de precio al consumidor, y ese índice de precio al consumidor de marzo se enfrió más de lo esperado, llegando al 2.4%, que es lo importante que estamos viendo aquí. Bueno, indudablemente algo interesante que no nos llamaba la atención, que fue la caída de precios en algunos lugares, porque esperábamos un 0.1 de incremento y eso en algunos casos cayó y se puso por debajo de eso. La energía fue fundamentalmente uno de los impulsores del proceso de desinflación que vimos en este caso, cayendo 2.4%. Quiero que le presten atención a todo lo que tiene que ver con los productos médicos y las medicinas. Los medicamentos cayeron 2% mensual.
Eso significa que hay un miedo porque hay una contracción, no necesariamente la política económica del gobierno. La política económica del gobierno sí le ha quitado una cantidad de dinero al presupuesto desde el Departamento de Eficiencia que maneja el señor Elon Musk, pero recuérdense también que ha sido un poco desordenada tratando de arreglar todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que en lugar de hacerlo escalonadamente, se llega a unas nuevas reglas de comercio internacional. Mientras estoy hablando con ustedes, me estoy dando cuenta que básicamente índice sigue perdiendo lamentablemente poder. El Nasdaq ya se nos va por encima del 4,65%, sigue el petróleo cayéndome 7,5%, siguen las alarmas. Quiero que le preste atención a todo lo que tiene que ver con un problema en el sector privado. Tenga mucho cuidado en dónde tiene usted su dinero, porque eso efectivamente, básicamente, creemos que puede formar parte de la dinámica que tengamos que estar revisando durante las próximas semanas. Puede haber un resentimiento en el sector financiero. Mañana vamos a ver qué nos dice JP Morgan, Morgan Stanley y Wells Fargo, y los mercados se están moviendo de una forma enorme. Fíjense bien, nosotros, y le pido allí por favor al equipo de producción que cuando pueda nos dé paso a el invitado que tenemos. Vamos a hablar con alguien que está enfrente de las pantallas. Allí tenemos a esa persona que está enfrente de las pantallas, lo tenemos en vivo. ¿Cómo estás? How are you? How you doing? Yeah, I know you were moving. So, give me 1 second. I'm going to make an introduction en español. Hablamos con él porque Cherif, que está en la compañía que se llama Trader TV, ellos tienen la habilidad de mostrarle al público cómo se está moviendo el mercado en tiempo real. Obviamente les ha ido muy bien en ese proceso, pero le voy a preguntar qué es lo que está pensando ahora, precisamente porque él está en lo que se llama la candela. Cherif, how are you? How you doing? Nice to have you in our tribune. I'm very happy that you are basically coming. And the first question, which we're going to have around 5-7 minutes speaking with you, is no problem. This. What are you seeing on the market? Because obviously we see a major rally yesterday. Yep. Now people are telling me you should buy any pullback. The narrative changed because you don't want to be negative in front of anything that Trump might do, not only as the Trump pot, but I would like your opinion because Nasdaq is again towards 5% down today. Yeah, that's the thing, Victor. I mean, we had such an aggressive move yesterday. It's natural that there's going to be some profit taking in this market. It's not just going to be, you know, everybody's long-term investment. There's a lot of money that comes in intraday for swing trading. That's a lot of what we do here at Trader TV. So there's a lot of profit taking, but there's a lot of wild cards as well, Victor. The 145% tariff now on China increase from 104 yesterday definitely didn't help the market, and it hurts some major players like Apple, like Tesla, a lot of these companies that really rely on imports or exports from other countries to kind of run their business. Apple, almost all the iPhones they make, Victor, for the exception of about 20% are made in China. About just a little bit are made in Vietnam, and a little bit more are made in India. They're really trying to focus the supply chain shift to move it away from China to take advantage of these jurisdictions that have lower tariffs. But I think, Victor, that we are just in the first inning, so to speak, to use a baseball metaphor. We're just getting started. Donald Trump kind of made this comment yesterday. He says the Chinese don't know how to react. They're a proud people. President Xi is a proud leader, and he doesn't want to look like he's giving in to Donald Trump, so he's trying to hold firm. How that plays in the markets is we see volatility like this every day. It's like, Victor, usually with presidents, this type of negotiation is taking place behind closed doors. Donald Trump is a different kind of president. We're going to see this taking place in the public. And so because of that, because of this exposure, because of this openness, we're going to have volatility like this all the time. Otherwise, these discussions would be taking place behind closed doors, and we would find about after everything is said and done, all the numbers are ready to go, all the deals are struck. Then the public finds out Donald Trump is not operating like that, and we should have known that. We saw this in Trump 1.0. We saw the volatility every day. We saw the aggressive negotiation. We saw the rhetoric, the vitriol, and how he deals with the Chinese. So very interesting day. I want to tell you, just from a technical sense, looking at the price action,
we didn't give back the majority of the day. In fact, we dropped about almost 7%. We were yelling and screaming on the show that the market was actually going to be halted. We were very close, Victor, to getting halted. We didn't get halted. The the S&P 500 has to drop below 7% for us to get halted. The NASDAQ, one of the markets, the main markets, actually dropped below 7%, but it was the S&P 500 that has to go below that level. So we didn't actually get up. Now, after that, we retraced to the high side. We moved back up. He had a press conference. He was meeting with his cabinet today in the White House. The press was covering it. All the news channels were covering it. And he didn't say anything that really hurt the market. We were covering that on the show as well. And, you know, he made comments, obviously, about the Chinese. So I got to tell you the truth. It's still too early, Victor, to say this is the bottom or here we're recovering. I need to see more. I need to see a couple of more days. I'd like to see how the market closes on Friday, too. A lot of the money that's going to come in or out of the market on Friday has to deal with a 2-day pause. So sometimes you see a bit of resolution, a bit of direction on Friday. Listen, I love that because you did a great explanation about what happened today. But I have some information here that is arriving within the last few hours about, I don't want to say a credit crunch, but it's some sort of a illiquidity in the private markets. Yes. And obviously that's what it accelerated probably that President Trump took such an action yesterday, lowering the tariff for everybody for 90 days, going focusing to China. But my concern is that every major CEO, CFO is frozen because basically there is a lot of uncertainty with regards of how we're going to plan for the next couple of quarters. And obviously what I'm seeing, Sharif, is that the rumor goes and goes, and you keep saying, and I'm seeing the bond market, the 10-year, for example, going to 440. Obviously, it's coming back a little bit, 437, so people's been buying that, and the action was okay today. That's what I hear was solid. Yep. But I'm assuming that not only the Chinese and the Japanese are selling, and I would like your opinion on that quickly, I'm thinking that there is major problem in some hedge funds, as we did in 1998 with long-term capital, because of the move very quickly in those bonds and basically how that curve is affecting their value and risk model, the Monte Carlo and everything they need to take in terms of risk. Absolutely. The 10-year is integral here. I made this point very clear on the show. So a couple of things. I want to touch on a couple of things you just said. The Chinese are selling. My inclination, though, Victor, is that Chinese are selling here as a negotiating tactic. They want to wreak havoc with the bond market. In fact, they want the yields to go up so they have a stronger negotiating hand with Donald Trump. Well, why do they want the yields to go up, Victor? What do they get from that? Well, Donald Trump has made it very clear. He wants to get spending under control. Part of that spending is to get the interest rate on the debt that the U.S. owns down. How do they do that? They need to lower the yield, the coupon, the percentage paid on the bond. How do you do that? Well, bond prices go up, yields go down, and inversely rated yields go up, bond prices go down. So when the Chinese start selling, what ends up happening to the yield? It goes up, means the U.S. has to pay more in interest on their debt. And we know what Joe Biden did during the 4 years. He issued a lot of new debt, Victor, to finance all the projects that he had, whether it was the Inflation Reduction Act, the CHIPS Act. There was a lot of spending during the Biden administration, some good, some bad, just in my opinion here, right? So this is why I believe the Chinese are selling as a negotiating tactic. That doesn't mean, Victor, that others can't step in to buy. For example, we know the Saudis have been buying aggressively U.S. Treasuries as of late. Do they continue to buy? Especially now with the barrel going down, they might be in a bit of a budget deficit, so they may not have as much money to be spending as they previously had. So we're going to have to see, Victor, if somebody steps in here to fill the void and start buying the treasuries that the Chinese are selling. Listen, love it. Let me ask you something, and you have 45 seconds to articulate this one. Short term. Short term. But in the second quarter of 2025, with the volatility at a very, very high level, comparatively speaking, and you still have this position where you know that the market are in turmoil, but you don't want to be completely short because you know that Donald Trump might announce
deal with China, deal with the European Union. We have this deal with Mexico and Canada, and then the markets will go higher. Absolutely. Where are you looking to put the money to work? And I was telling the audience that I'm very concerned with the oil because on Saturday we have a potential conversation between Iran and the US. And if that goes wrong, they're going to buy energy because they know that actually we might have a problem, and a very big one with regards of the Stretch of Hormuz, which is this little part that the Iranian control. What do you think about that? Well, I'll get to the Iranian part in a second, but with respect to looking at foreign investment, worried about the volatility because Donald Trump can strike a deal. One area that money really always ends up flowing to, and then there's a lot of volatility in the market, are these counter-cyclicals, your utilities, sometimes healthcare. We saw United Health today, Victor, UNH, have a very good day. Some of these utility stocks are doing well as well. So if you're looking for something specific, there's a counter-cyclicals. You can also put your money in an area where the tariffs have much less of an effect, specifically companies that do most of their manufacturing as well as have most of their consumers in the United States. That is something you should be looking at as well. So you're trying to basically create a portfolio or a trade that isn't specifically dependent on tariffs or industries that are as affected by tariffs. Now, with respect to Iran, this is going to be a very thorny issue. Donald Trump is very aggressive this time, I think. So whether the Iranians are going to entertain him in the way that perhaps they entertained him before, we're going to have to wait and see. But there's a military aspect here that we're not taking into account, which is the Houthis in Yemen. They have been the proxy for Iran, and they are now under attack by the Americans. So the Iranians may be emboldened here to kind of step up and show we're not going to be pushed over. And if that's the case, I think we're going to have some volatility in the energy markets, Victor. Where do I have to wire the money so you can manage my money? You're super clear. Listen, it's a pleasure having you in the show. I probably want to go to your show one day to tell the people what the people that speak Espanol that are in the market think about the markets. And obviously you see Latin America, I don't want to tell you it's booming, but money is going into Latin America because we think Tron will be, we will have a great understanding with Mexico. Happy to have you, Cherif. Thank you. Thank you very much. And definitely we will be watching you and your shows and everything, and we will make sure that at the end of the day, we keep collaborating and bringing you to the show. Thank you for having me on, Victor, and you're welcome on our show anytime. Thank you. Take care. Bueno, ya escuchamos a Cherif, que básicamente es un experto en esta materia porque es el que está enfrente de las máquinas. No necesariamente es un portafolio manager, pero para que ustedes tengan una idea, es una de esas personas que está viendo todo esto. Nos hablaba específicamente de lo que él pensaba de Irán, muy claro con respecto a este proceso de volatilidad extrema que debemos estar observando de cara a lo que lamentablemente ha pasado con las relaciones entre China y Estados Unidos, que quizás desde la época de cualquiera de las guerras anteriores está en su momento de mayor tensión. Esto probablemente no lo dicen abiertamente, pero recuérdense que los chinos no están, como se dice por ahí, mochos ni mancos, y no sabemos qué se pueden traer debajo de la manga. Muy peligroso lo que estamos viendo con los papeles, porque nos siguen llegando algún tipo de información de que los chinos estarían saliendo. Dice Cherif que los saudíes son los que están comprando los papeles, porque si alguien los está vendiendo, usted tiene que entender que alguien los está comprando para tomar la contraparte. Pero es muy importante que mientras estamos conversando con ustedes, mientras conversamos con Cherif, cuando son las 3:50 de la tarde y estamos a 9 minutos y tanto del cierre de Wall Street, estamos cayendo 4.63% con respecto a lo que sería el Nasdaq, 3.82% dentro de lo que sería el Standard & Poor's 500, y en el Dow Jones estamos 2.90%. Con respecto, como yo les digo por allí, a la visión de los mercados, ¿verdad? La visión de los mercados en este caso, y la pregunta estratégica es la que me hago yo. Es si los inversores se preguntan si conviene perseguir o evitar el repunte tras la pausa. Esa es la pregunta de las 60.000 lochas. Se decía en mi país, Venezuela, la locha era una moneda, y así fue como lo digo, pero me imagino que en cualquiera de los países esa es la pregunta de rigor y habrá algún dicho similar. Los optimistas ven el Standard & Poor's subiendo. Ellos creen que se podría recuperar a los niveles por encima del 2 de abril, cercano a los 5.600.
eso no está pasando, para que usted tenga una idea. Las tarifas moderadas presentan un alivio breve. Lo que pasa con los pesimistas, que no es que nos están ganando, pero recuerden que este no es un juego donde alguien tiene la razón y el otro no. Es importante que veamos que nos dicen, Víctor, pero ¿cómo puedes hacer una valoración de la compañía? Seriamente, desde el punto de vista fundamental. Recuerden, el análisis técnico nos dicen los niveles, nos dice el crecimiento de la acción, las curvas, el análisis de probabilidad de los patrones que más se repiten, cuantitativo, cuántas veces algo. Pero el análisis fundamental es el libro. Usted vende 2, usted le cuesta eso 1, usted ganó 1, pagó impuestos, pagó empleado, ¿cuánto es la ganancia? Si usted no puede saber dónde va a vender, cuál es el mercado, cuánto le cuesta vender, cuánto no le cuesta los fletes, o se lo cambian a cada rato, usted entiende. ¿Por qué el mercado está así? ¿Por qué el mercado no me sube directamente? Usted lo comprende, porque si yo le pongo esa pregunta a usted, usted mismo me dice, este señor tiene razón, por eso es que el mercado está así, pero ¿cómo lo puedo calcular? El mercado va a subir, pero ¿cómo lo calculo? Si yo tengo un gobierno que me dice 90%, 70%, me lo baja al 10%, 90 días, vamos a negociar. ¿Y qué es lo que vamos a negociar? ¿Dónde van a estar esos números? Entonces usted comprenda que los que están bastante temerosos dicen, yo no puedo jugar con el mercado así, yo soy responsable del manejo del dinero y esto es un arroz con mango. Solo que en ese arroz con mango hay una cantidad de oportunidades hacia mediano plazo para el plan de retiro de su hijo, para el plan de retiro para el plan de universidad de su hijo o de su nieto. ¿Por qué? Es allí donde usted compra, porque resulta que después de todas las caídas, y disculpe que yo me apasione tanto, pero es que esa es la realidad, después de todas las caídas, esto tiende a ir hacia arriba, va a haber una digestión de ese proceso, los chinos van a llegar a un acuerdo, lo que dice Donald Trump es cierto, se van a sentar, van a ir a una mesa de negociación y van a llegar a un acuerdo y esto va a salir hacia adelante porque el mundo no se puede acabar, no se va a acabar, vamos a salir adelante, no se va a morir Europa, no va a llegar Rusia y va a agarrar a Alemania, no van a llegar hasta Madrid, eso no va a pasar. Y entonces cuando nosotros perdemos esas perspectivas es muy importante, no va a pasar, porque los líderes controlan cierta parte pero no controlan la sociedad completa. Y usted tiene que entender que no se pueden volver locos, no van a apretar el botón nuclear. Y entonces es muy importante que usted entienda que estas caídas pudiesen marcar oportunidades de compra dolorosas, porque mientras compro puedo caer más abajo. Cuando me preguntan entonces, ¿tú crees que es un momento de comprar? Cada caída es un momento de compra si tú te me vas hacia el futuro. Porque usted sabe cómo se borran las pérdidas, como cuando lo deja usted a alguien y usted llora. ¿Cómo se le quita? Con el tiempo. ¿Cómo se borran las pérdidas? Con el tiempo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que efectivamente el mercado de capitales es el mejor lugar donde usted puede ahorrar. Pero usted, este señor que está ahí, grita y se emociona. No es que grite y se emociona, señora, sino que la película, me la he visto varias veces, es complicada determinar cuando está en turbulencia dónde está usted, pero después de lo que vimos en el movimiento del presidente Trump, no se le ocurra la dinámica posición de que usted va a dejar de lado a los Estados Unidos, porque en esa ametralladora hay bastante balas. Tenemos tasas de interés que están bastante por encima de la inflación, eso significa tasas de interés reales positivas. Tenemos una bazuca para poder comprar en el mercado secundario lo que sea y probablemente tratar de lograr de que nadie quiebre. Sí, artificialmente, pero es que todo es artificial, porque cuando usted se enferma, se toma una pastilla para el dolor de cabeza, eso es artificial también. Usted no rezó un Padre Nuestro y se le quitó el dolor de cabeza. Entonces, cuando algunos me dicen, es que los Estados Unidos y su dinámica, bueno, los Estados Unidos, Francia, China está maniobrando también. Si usted lee la prensa el día de hoy, los chinos están buscando un paquete de estímulos porque esto los descalabra. Entonces, en conclusión, con la visión que está viendo usted ahí en pantalla, dice la gente que estos niveles cercanos a 5.300 y a 5.400 deberían mantenerse hacia el futuro. Fíjense bien, son las 3:56 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Vamos a hacer una recapitulación porque el cierre se lo vamos a entregar a Alma, porque Alma tenía la razón. Pero antes de pasarle a Alma, tenía la razón porque esta mañana cuando yo entré me lo dijo y yo tuve digamos, me equivoqué porque dije, no, Alma, a lo mejor el mercado lo compran, yo creo, no, Alma estaba clarísima. Mírense ustedes, 5% abajo el Russell, 4.10% abajo el Standard & Poor's 500, 3.29% el Standard, perdón, el Nasdaq 3.29%
24% del Standard & Poor's 500. Vamos a ver cómo está nuestro amiguito el Bitcoin, porque el Bitcoin también debería estar cogiendo golpes. Claro que sí, 3% abajo está el Bitcoin. Vuelvo a repetirlo. No es que me volví loco ni me puse viejo, pero obviamente uno repite. Uno repite cuando uno se pone mayor, para que usted sepa, eso es cierto. Se pone repetitivo. Préstele atención al petróleo. ¿Por qué? El Brent, el precio promedio del Brent está en 63.40. El precio promedio de la canasta, que debe ser el West Texas Intermediate, está en 60.15. Eso significa que básicamente esta guerra de tarifas nos está hablando de una depresión, recesión, con un barril por 60. Pero entonces llega el sábado y sale el Twitter de Donald Trump. Irán tiene 24 horas para que no agarren las armas nucleares o no respondemos. ¿Eso qué significa? Que los iraníes no se van a quedar de manos cruzadas para tratar de defenderse, para crear un problema a nivel mundial, y un problema a nivel mundial que beneficia a los árabes, porque los árabes son quienes producen petróleo, entonces se van a quedar callados y puede haber un problema de magnitudes enormes para crearle un problema al presidente Trump, que también, a pesar de que los chinos compran petróleo, les interesa, porque tienen que unir fuerzas los que están en contra del presidente Trump, y el presidente Trump abiertamente, al haber bajado las tarifas, pues indudablemente estaría dándole alguna oportunidad a que el enfrentamiento es exactamente con China. Recuerde bien esto, porque no sabemos si va a ser así, porque así como estoy haciendo yo este análisis, señor amigo, las máquinas también, y no están comprando petróleo, lo están vendiendo, está al 6.5%, y básicamente en ese 6.5% abajo hay mucho peligro. Mire, estamos en alrededor de unos segundos para el cierre de la bolsa. En un jueves negro. Un abril que, si te he visto, no me acuerdo. Aquí no ha ganado nadie. Aquí nadie la tenía clara. Aquí el que la tiene clara es el que se quedó en Kashmir y dijo, aguantamos aquí porque tenemos un problema enorme de confiabilidad de lo que están haciendo las autoridades. Tengan o no tengan razón. Hay un problema de confiabilidad, hay un sistema que está trancado, hay gente que no está prestando, y tenga claro que esto no termina aquí. La volatilidad llegó para quedarse. Este es un mercado muy complicado si usted no tiene la voluntad de aguantar hacia lo que es el mediano o largo plazo. Estamos a unos segundos del cierre. Dentro de poco va a ver en pantalla ese cierre. Va a haber una gente aplaudiendo, pero no es porque está feliz, sino porque es un ritual que hay en el mercado de capitales, en la bolsa de Nueva York, donde todo el mundo aplaude y grita porque cerró la bolsa. Y recuérdese usted que todas esas pérdidas que estamos teniendo ahora son oportunidades al futuro que nos brinda el mercado, que nos demuestra que los ciclos siempre están allí presentes y que no necesariamente pudiésemos observar nada diferente que esa habilidad de especular positivamente para que esos portafolios de inversión pasen a un mejor lugar. El VIX, 41.31, así que vamos adelante con el New York Stock Exchange. Adelante. Bueno, y efectivamente dan ganas de llorar. No, dan ganas de llorar. Cuando son las 10 de la noche y 1 minuto hora de Madrid, ¿sí? 4 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, 2 de la tarde hora de México. Póngase su mejor corbata, su mejor traje, porque la volatilidad
probablemente entrega una cantidad de oportunidades para que usted rebalancee el portafolio o llame por teléfono a su asesor de inversiones y le diga, ¿me estás manejando bien el portafolio? Porque para eso me cobras, ¿verdad? Para eso me cobras y me cobras suficiente dinero. Recuérdense que ellos también hacen dinero. Ellos son seres humanos que también se equivocan, pero son profesionales. Deberían saber cómo controlar la posibilidad del riesgo, sí. Pero la realidad que nosotros tenemos entonces dentro de este proceso es fundamentalmente la siguiente. Los índices me cayeron 2.50% el Dow Jones, 3.46% el Standard & Poor's 500. Ya cerró el mercado. 4.31% el Nasdaq, 5.08%. ¿Cuál? Hay otro, sí, el Russell 2000, del cual no hablamos normalmente, que tiene las compañías de menor capitalización. ¿Qué es capitalización? El tamaño de la compañía. Cuesta 5 millones, cuesta 8 millones, cuesta 200 millones. ¿Cómo saco eso? Eso no es difícil. Acciones en circulación multiplicados por el precio de mercado le da el valor de la capitalización de la compañía. Hay 3 trillones que costaba Nvidia, 2 trillones que costaba Apple, 1,5 trillones que costaba Microsoft. En el caso del Russell 2000, tienes la de menor capitalización. Ese también nos cayó y entonces aquí lo que hay que darse cuenta es dónde quedó el general, 4.41%. ¿Quién es el general? El bono a 10 años. Todo está mezclado allí porque en este proceso que tenemos hoy por hoy, los inversores están dudando de si efectivamente lo que hizo Donald Trump tenía o no tenía razón porque prendió las alarmas. Entonces algunos dicen, pero ¿por qué no negociaste? Obviamente, ¿por qué no ha pasado ningún tipo de oportunidad para que nosotros podamos tomar en cuenta que estas negociaciones se pudieran haber hecho sin esta posibilidad y sin esta locura? La realidad, y yo creo que esto es importante que usted lo tenga claro, es que Donald Trump cree fehacientemente que él se las sabe todas en términos de los deals que él hace. Yo no le estoy tirando piedras a Donald Trump, pero también quiero que usted sea consistente con lo que yo, mejor dicho, que usted entienda lo que yo le voy a decir. En esta tribuna, cuando me toque a mí y Donald Trump haga algo que obviamente no esté dentro de la lógica, como anteriormente le dije que la velocidad era algo ilógico, dentro de mi punto de vista yo también se los voy a decir a ustedes. Porque resulta que nosotros tenemos obviamente que estar convencidos de que aquí tenemos que estar en un trabajo de lo que sería la verdad, tras la verdad. Entonces, por eso le voy a dar paso a Alma, que viene con una información muy importante, y así yo me refresco con un poquito de agua. Ya vuelvo con ustedes. Alma, por favor. Pues muchísimas gracias, Víctor Hugo. Información en exclusiva que publica el diario Wall Street Journal, pero que podría cambiar el escenario de los acontecimientos. Y es que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a dialogar con China. Dice Leavitt que Trump está abierto a mantener un diálogo, a mantener conversaciones con el presidente chino Xi Jinping. Va en línea con la insistencia de Donald Trump de que China quiere llegar a un acuerdo, considera a Estados Unidos, pero decía ayer Donald Trump, y lo ha vuelto a repetir hoy, que no sabe por dónde empezar, porque dice Donald Trump que Xi Jinping es un hombre muy orgulloso y que por lo tanto no tiene muy claro cómo iniciar ese diálogo. Pero la noticia hasta ahora es que Donald Trump está dispuesto a dialogar con China en un contexto en el que Estados Unidos ha impuesto 3 veces consecutivas aranceles a la economía del gigante asiático, hasta llegar a un arancel del 125%. De hecho, recordemos que dentro de la pausa arancelaria de 90 días en la que nos encontramos ahora mismo, el único país afectado por ese nivel arancelario es China, porque los aranceles recíprocos se han pausado para el resto de territorios. Así que parece una llamada al diálogo con China en una jornada en la que el mercado de renta variable norteamericano ha vuelto a experimentar miedo y temor a una recesión en Estados Unidos e incluso a nivel global ante esos aranceles de Donald Trump que están pausados, pero que podrían tener efectos sobre la economía norteamericana a largo plazo. Esa es la última hora. Palabras de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Publica el diario Wall Street Journal, Donald Trump dispuesto a dialogar con China. Víctor Hugo. Mira, una de las cosas que me llama la atención dentro de lo que estás diciendo es esa flexibilidad, Alma, que estamos observando de Donald Trump. Es una flexibilidad importante porque eso es una de las cosas que probablemente no caracterizaba al presidente Trump. El presidente Trump está durante las últimas 24 horas comportándose como un ser humano normal.
esa soberbia no es positiva. Y una de las cosas que a mí siempre, yo quisiera que tomáramos esto en cuenta, yo voy a cambiar aquí para que usted me oiga bien, porque esto es importante, porque yo he estado del otro lado, fuera de los Estados Unidos. Recuérdense que yo vengo de otro lugar. Pero esto es importante para todo nuestro público. Una de las cosas que a mí no me gusta en algunos casos de la cultura que yo veo en muchos, no en todos los americanos, es la soberbia. Es cuando se cree, y disculpe que me salga aquí el guión, pero es muy importante, porque la única manera en la cual los mercados van a volver a la normalidad, la única manera en la cual nosotros vamos a tener una posibilidad de crear un mundo mejor. Recuérdense que desde el punto de vista económico, lo que hacemos desde esta tribuna, lo que hacemos desde negocio otra vez es narrar toda la información para mandar y mantener un impacto en todos ustedes. Pero en este país tiene que haber lo que yo llamo dentro de ese proceso, que es humildad. Entonces, cuando el presidente Trump habla de flexibilización, de escuchar, de que escuchó a su ministro, de que todo lo que tiene que ver dentro de este proceso pasa por hablar con el chino, con entender que el chino tiene su visión. El chino también es presidente de un país donde los chinos le están diciendo, bueno, pero tú no te le vas a enfrentar a Donald Trump. Entienda que ese es el proceso que no se habla dentro de todo esto. Y es bien importante porque forma parte del ser humano. Aquí no podemos nada más ver los números. Aquí también tenemos nosotros que hablar de la lógica. A mí me encantaría que usted invitara, le vuelvo a repetir, a toda esa gente que usted conoce para que venga y vea lo que nosotros estamos haciendo en Negocio TV por tratar de llevarles a todos ustedes algo que no es necesariamente todo lo económico, sino la lógica de cómo se deberían comportar todos estos líderes, que va más allá de cuando yo narro los precios, a lo que voy en 30 segundos, porque es mi trabajo, obviamente, pero también entender que pasa por eso que nos tranquiliza como manejadores de dinero, como profesionales del mercado de capitales, porque entienda usted, y aquí me retiro de esta polémica de hablar, entienda usted que el problema más importante que tiene el individuo en su cerebro, en China, en Shanghái, en Barcelona, en Alicante, ahí en las Islas Canarias, en Ciudad de México, en Chiapas, donde nos ven, en Sydney, en Australia, en Miami, en Caracas, en La Habana también nos ven, para que tenga usted una idea. Es el dinero. Entonces, indudablemente tenemos que tratar de traerle tranquilidad a los mercados en un momento circunstancial donde esos mercados pasan a tener en cuenta fundamentalmente lo que puede estar sucediendo. Les pongo ahí lo que viene mañana, que no se nos puede olvidar. Recuérdense que son las 4:09 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, y todavía nos queda saber algunas cosas de los que dicen los que manejan dinero, y algo que vamos a poner en un rato es que es cuáles acciones recomendaron y cuáles no, para que usted tenga una idea, porque hay unas que son importantes. Dentro del calendario del viernes 11 de abril, lo más importante es que usted tiene que ponerse el cinturón de seguridad, porque mañana reportan los bancos. Mañana empieza la temporada. Mañana comienza el juego de lo que las compañías dicen hacia futuro. Lo que las compañías están hablando hacia futuro. ¿Qué es lo que ellas dicen? Bueno, fíjese usted bien. En cuanto al índice de precio al productor de los Estados Unidos, eso se va a saber a las 8:30 de la mañana hora del este de los Estados Unidos, 2:30 de la tarde en mi queridísima Madrid, 6:30 de la mañana para mis compañeros en Ciudad de México. Eso nos va a traer cómo ese indicador, que es clave para el Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal, se comunica. Es importantísimo que sepamos eso, además de que a las 10 de la mañana, y les voy a decir algo con respecto a esto que me parece muy interesante, vamos a tener lo que se llamaría el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan. Pero espérese un segundo, aquí yo voy a quitar esto que está aquí para que usted me vea la cara completamente y usted lo entienda. Fíjense cuál es el problema que tenemos con el índice de Michigan. ¿Cuál? Resulta que en las investigaciones que están en el índice, que es un medidor de confianza con encuestados, el 80% es demócrata. Se dio cuenta quién estaba haciendo la muestra de la encuesta. ¿Y eso qué significa? Que la encuesta está minada. ¿Por qué? Porque quienes están respondiendo ya de por sí detestan al presidente Trump. Y entonces cuando ellos están poniendo todos sus denuncias, esto no se lo dicen en otros lados. Esto es cierto. Esto no lo inventé yo. Esto es lo que pasa con esa encuesta. Entonces, cuando están poniendo los enunciados, la data está minada porque no hay objetividad del encuestado. El encuestado es un ser humano, pero el encuestado va en contra de Trump. Entonces, obviamente, si va en contra de Trump, esa encuesta carece
y eso lo sabe la máquina, lo sabe el mercado. Esa encuesta, que es el índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, está careciendo de neutralidad. Y obviamente no es tomada en cuenta como antes. En conclusión, donde usted se tiene que enfocar el día de mañana es en el PPI, que es el Producer Price Index, índice de precios al nivel de productor, porque eso mañana se lo van a dar mis amigos, mis colegas de Negocios TV, antes de que probablemente yo entre a las 3:30 de la tarde, 9:30 de la mañana, hora de Nueva York, 7:30 de la mañana, hora de México. Con respecto a lo que nos dice uno de los analistas más importantes que hay en el mercado de capitales, que se llama Thomas Lee, él habla de que todo cambió el día de ayer, y de que indiscutiblemente de que nosotros borramos 1,000 de los 3,000 puntos que subimos ayer, eso que se llama el regreso del Trump Pot. ¿Qué es el Trump Pot? P-U-T. La habilidad que tiene el gobierno, en este caso se le denominó así, pero cualquier gobierno la tiene, de salvaguardar el barco, de agarrar el timón del avión antes que los pasajeros se asusten, volvió. Porque la Casa Blanca está interviniendo para evitar que las caídas del mercado sean incorregibles. Entonces, todos los riesgos de recesión, según lo que nos dice, bajó de el 60 y tanto por ciento, 70% donde los tenían los analistas de Goldman Sachs, al 50%. Porque Donald Trump dijo, ya va. Yo no puedo esperar que esto suceda. Podemos caer, como les estaba explicando antes, en una depresión, y es muy importante. Pero hay algo más importante de lo cual él habla. Hay un jugador que no estuvo presente, de hecho, de lleno en las últimas declaraciones que hemos visto en los medios de comunicación. Se llama Navarro, Peter Navarro. ¿Por qué esto es importante? Recuérdense, esto es lo que están examinando. Este mercado que usted está viendo aquí, esas máquinas, no se fijan nada más en los precios, sino de las noticias que mueven al mercado. ¿Cuáles son las noticias? Bueno, para eso estamos nosotros, para tratar de llevarle a usted el análisis para que usted entienda, ahora esto cuadra. Aunque igual es muy difícil de cuadrarlo, porque recuérdense que yo tengo toda la información y yo pensaba que el mercado lo iban a comprar y me equivoqué. Y esa es la lógica, porque esto es sumamente complicado, lo que tiene que ver con el mercado de capitales. Peter Navarro, que era el que salía en los medios de comunicación el miércoles, el jueves y el viernes de la semana pasada, no está ahora en la televisión. Porque el presidente Trump le dijo, Peter, te vas a la banca, cállate un rato. Peter fue el que fue insultado por Elon Musk. Elon Musk insultó a Peter y le dijo payaso prácticamente, porque Peter dijo, bueno, Elon Musk se está quejando de los aranceles porque él lo que hace es ensamblar, él no produce carros dentro del país. Allí hubo un enfrentamiento. Quien tomó las riendas de lo que está pasando con la negociación, entiéndalo usted, porque le hablé hace unos minutos atrás de la tranquilidad del mercado, es el secretario del Tesoro. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, está con un tono más totalmente conciliador. Es un señor con todo respeto de Peter Navarro, que también es un tremendo ser humano, pero en este caso estaba bastante radical. Scott Bessent viene con un tono con un poco más de tranquilidad, e indudablemente hay que prestarle atención a lo que pudiese pasar en ese momento, porque recuérdese que la voz más radical que había en esa mesita, como decimos, es Navarro. Navarro no está. Como Navarro no está, es probable que lleguemos a acuerdos, porque Scott Bessent le está diciendo al presidente Trump, mire, presidente, a mí me encanta lo que usted está diciendo, pero vamos obviamente a ver esto. Yo quisiera que el equipo de producción me pusiera algo, porque lamentablemente hubo un accidente que lamentar. Por favor, a producción, vámonos con lo que está pasando en el río Hudson, en los Estados Unidos. Allí estamos, yo no lo estaba mirando porque estaba concentrado con ustedes. Allí en el río Hudson está algo que nos llama la atención, porque obviamente las pantallas de muchas de las cadenas están, digamos, viendo lo que sucede allí, básicamente con las imágenes de un accidente allí. Recuérdense que en el 2009, también para que usted tenga claro todo esto, lo que nosotros estábamos observando, eso fue en enero del 2009. ¿Y por qué les cuento esto? Porque yo observé como en el río Hudson, yo estaba trabajando en el mercado de capitales, en una mesa con algo así, y el avión amarizó allí. Fíjense bien, el helicóptero se estrelló el jueves en el río Hudson, cerca de Manhattan. Lamentablemente dijeron las autoridades, quienes al mismo tiempo informaron,
como se los estoy leyendo, de un operativo en marcha para rescatar a los tripulantes de la aeronave. El Departamento de los Bomberos de la Gran Manzana, como se dice, dijo que recibió un informe a las 15:17 hora local. Estamos hablando de hace exactamente una hora. 15:17 hora local son 3:17 horas de la tarde en Nueva York. Ahí estamos viendo eso en pantalla. Lamentable lo que estamos observando porque, bueno, a lo mejor es un accidente y siempre hay accidentes aéreos, pero es lamentable porque indudablemente muestra lo efímero de muchas cosas. Yo aquí quiero ser muy, digamos, valiente en decir eso porque también hay una catástrofe que sucedió que en la que no hablamos mucho, que los latinos, los hispanoparlantes estamos afectados, que fue algo que pasó en República Dominicana hace un par de días atrás, donde murió un gran cantante conocido por nosotros acá en toda la región latina. Recuérdense que dentro de este programa que hacemos en televisión en vivo, también tenemos que narrar las vicisitudes y las verdades que nos sometemos en este proceso y donde en definitiva pues no podemos poner más que la cara. Y como estamos en vivo y estamos remoto, porque yo estoy en América, nuestra casa matriz está en Madrid, por eso usted a lo mejor ve que yo quito la cara de la pantalla y me estoy comunicando, porque es indudablemente la nueva manera de hacer televisión. Yo creo que es importante porque en un momento el equipo de producción me va a ayudar a que usted vea una cantidad de gráficos para que usted entienda hacia dónde está yendo la televisión. Entonces, lo que es importante y interesante con respecto a eso que les estaba contando de la ausencia de Navarro es básicamente todo lo que nosotros estamos observando dentro de la posibilidad de que ese Scott Bessent, que era lo que les estaba hablando, que el secretario del Tesoro tomara las riendas. Mire, Dan Ives, que es alguien que tiene que ver con la tecnología, que ha estado muy activo, que es un señor que lo hemos tenido aquí en la tribuna, nos dice que lamentablemente a raíz de lo que hizo el presidente Trump, es muy probable que todas las compañías básicamente tengan problemas. Eso ya lo sabemos, eso no lo tengo que repetir yo, pero que le presten atención, como él dice, a Microsoft y a Meta. ¿Por qué? Porque él cree que a pesar de todo lo que está cayendo, es muy probable que Microsoft salga bien parada, a diferencia de Apple, que lamentablemente la tiene un poco más complicado, porque recuérdense que el gobierno chino tiene cartas debajo de la manga y es muy probable que el gobierno chino lamentablemente haga algún tipo de alarido, problema, obviamente en todo este proceso que tiene que ver con la formación de cómo se van a realizar los celulares. ¿Cuánto va a costar básicamente todo lo que tiene esto? Básicamente, fíjense bien, me gustaría que el equipo de producción rápidamente, cuando nos quedan unos minutos, 4:19 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, me pusiera el gráfico de lo que son los upgrades y los downgrades. En este caso, primero vamos a ir a los upgrades. Vamos a hablar de una compañía que se llama Roblox, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es importante. RB de bueno LX. El analista es Oppenheimer. ¿Qué es el analista, Víctor? El analista es el banco de inversión que da la recomendación o la no recomendación de la compañía. Dio un cambio de recomendación de que la compañía se va a portar bien a se va a portar muy bien. Aproximadamente el precio lo subió considerablemente porque habla de la mejora en la monetización, el crecimiento de usuarios, y Oppenheimer apuesta, según lo que nos está diciendo allí, a que el ecosistema del metaverso, que es algo que tiene que ver con meta, ¿ok?, se ponga a valer. Y esa acción hay que prestarle atención. Otra acción importante que habría que prestarle atención, ¿cuál es? Vale. B de Víctor, ALE. El analista de Bank of America Securities, que es la división de la casa de bolsa de Bank of America, cambió la recomendación de neutral a compra. Eso es lo que ellos hacen con las valoraciones. Eso es lo que ellos hacen con los modelos de negocio. Eso es lo que ven quienes de una u otra manera están pegados al proceso de valoración de las compañías para saber dónde ubican esto en los portafolios. Indudablemente que la recomendación viene por un precio interesante de subida y dice que es importante que este gigante minero brasileño, que se ha destacado por la recuperación del mineral de hierro y del flujo de caja, se le preste, y pongo aquí en pantalla para que usted me vea, muchísima, caramba, aquí yo pisé algo que no debía pisar, muchísima atención. Fíjense ustedes dentro de ese proceso importante e interesante que ahora yo le pido al equipo de producción que vayamos al downgrade, porque aquí hay 4. Pero vamos a hablar uno que afecta a lo que nosotros estamos haciendo en televisión para que usted entienda el esfuerzo que nosotros estamos haciendo. Fíjense bien, dentro del downgrade, vamos a hablar de Ford Motor.
¿Por qué vamos a hablar de Ford Motor? Porque Goldman Sachs dice que hay que vender todo lo que es fundamentalmente Ford. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros creemos, según lo que nos dice Goldman Sachs, que las preocupaciones sobre los márgenes de los vehículos eléctricos de Ford y las presiones en los costos van a hacer que lo que el presidente Trump cree, que las compañías que están haciendo carros en los Estados Unidos van a facturar más, no sea así. Entonces llega Goldman Sachs y le dice bye bye a todos nuestros clientes institucionales. Aquí tiene el reporte para que usted venda Ford. La otra cosa interesante que nos llama la atención es General Motors. ¿Por qué? Porque resulta que General Motors, el símbolo es GM. El analista, en este caso en particular, que es VS, hace gracias que me lo pusieron ahí también en pantalla para que la gente que nos esté mirando lo observe, lo vea. Porque recuerden, ese es el lomito que le sirven. Claro, se lo sirven en la mañana, para que usted tenga una idea, tempranito, para que ellos sepan lo que van a hacer con el mercado. No se lo sirven al final del día. Pero recuérdense que usted no está nada más para negociar, usted también está para aprender y para oír, porque es como, eso no se me ha olvidado. Esto es como una clase particular todos los días. Usted escucha este programa, más todo lo que hacemos en Negocio TV, 3 meses y usted es otra persona. ¿Por qué? Porque cambió la emisora. Primero, se pone positivo. Segundo, se empieza a tranquilizar porque el mercado no es algo que usted no podía entender. Y después la economía, siempre los pesimistas se equivocan a largo plazo. Víctor Hugo Rodríguez lo dice, hay que estar tranquilos. Con respecto a General Motors, VS dice que hay que comprarla, pero en este caso, obviamente, esa recomendación que habría que comprarla sigue fundamentalmente, perdón, habría que cambiarla de comprarla a venderla, a estar neutro, porque hay una cautela sobre la transición nuevamente de los vehículos eléctricos. Me confundí por un momento porque es otra de las compañías, es Tesla, la que habían recomendado compra, pero no la tenemos en el programa de hoy. Pero el equipo de producción, obviamente quiero que nos observe Charter Communication, CHTR. Porque, repito, Charter Communication. Porque hay un analista de un banco que los que están en Europa conocen que se llama BNP Paribas. Y él dice que lamentablemente esta acción se va para abajo. Para abajo. ¿Pero por qué? Y es lo que me llama la atención. Dice que el sector de las telecomunicaciones lamentablemente presenta desafíos en sus suscriptores porque la manera en cómo se está haciendo la televisión tradicionalmente ha caído en barrena. La televisión básicamente tiene todo lo que probablemente hay allí que revisar. Y en última instancia, ya cuando son las 4:24 de la tarde hora del este de los Estados Unidos, tenemos a Comcast. Comcast va a quedar claro el día de hoy, que es el jueves negro. Ahorita vamos a tener a Alma. En ese jueves negro vemos a Comcast en pantalla, donde también el analista de BNP Paribas dice que hay que venderlo por los riesgos de la caída de los suscriptores y porque la televisión por cable va palo abajo por la presión de cómo usted me está viendo. Usted me está viendo en vivo y ahora dentro de un rato, si usted está viendo en diferido, nos está viendo en diferido. Esa es la gran realidad. Jueves 10 de abril del año 2025. Esto que les reporté yo es desde Negocio TV América, en un esfuerzo que hacemos todos desde Negocio TV. Yo le voy a dar el paso a Alma, porque Alma viene con una cantidad de noticias importantes, interesantes, de última hora, y mañana nos vamos a ver si ustedes quieren, y Dios quiere, luego del cierre. Alma, adelante, muchísimas gracias. Hola de nuevo, Víctor Hugo. Voy rápidamente, pero es que tenemos una actualización en torno a esa guerra arancelaria entre Estados Unidos y China y se mete por medio la Comisión Europea porque ha hablado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dice que Bruselas tomaría medidas de protección si un nuevo mecanismo de vigilancia detectara un aumento de las importaciones chinas. Y, de hecho, la presidenta de la Comisión Europea va más allá. Dice que la Unión Europea no tolerará que los productos chinos afectados por los aranceles estadounidenses se redirijan a Europa. Esa es la última hora. Toma la palabra la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que se recrudece con intensidad. Mientras, eso sí, decía la secretaria de prensa de la Casa Blanca hace unos minutos, Caroline Leavitt, Estados Unidos se muestra dispuesto a dialogar con el gigante asiático y con Xi Jinping. Eso en cuanto a la guerra comercial, pero también les tenemos que hablar a esta hora de la actualización en ese accidente de helicóptero que ha tenido lugar en el río Hudson de Nueva York. Esa es la imagen que nos llega en directo
desde el lugar en el que se ha producido el siniestro. Y lo que les tenemos que contar, lo que sabemos hasta ahora, es que un helicóptero se ha estrellado en el río Hudson el jueves por la tarde, hora local de Nueva York, según ha informado el Departamento de Policía de la ciudad. Debido a un accidente de helicóptero en el río Hudson, en las cercanías de West Side Highway y de Spring Street, se esperan vehículos de emergencia y retrasos en el tráfico de las áreas circundantes. También se ha informado en las últimas horas de que serían 4 las personas que irían a bordo de ese helicóptero y se ha reportado víctimas mortales. De momento el número es indeterminado y habría salvado su vida el conductor del helicóptero, pero habría fallecidos entre esos 4 pasajeros del helicóptero estrellado en el río Hudson. Pues de esta forma es como ponemos punto final a esta edición del cierre de Wall Street de Negocios Televisión, con el foco puesto en el mercado después de una nueva debacle bursátil en el mercado de renta variable norteamericano, que no se fía de que la recesión en Estados Unidos se aleje con la pausa arancelaria de Donald Trump. Volvemos con toda la actualización informativa mañana en Negocios Televisión.